A fines del siglo XIX llega a la Argentina un español, empresario, comerciante llamado Odilio Esteves. Odilio Esteves se radica en Rosario, empieza a hacer sus negocios. Sus negocios principales eran tabacaleros y yerbateros. Y pasado unos pocos años, compra este predio de lo que actualmente es Pueblo Encanto y reparte su tiempo, unos meses al año aquí en Capilla, unos meses al año en Rosario. En Rosario, su palacete, porque realmente es un palacete, es el actual Museo de Arte Decorativo que se encuentra en Rosario, que siempre recomiendo visitar, porque conserva casi todo el mobiliario, buena parte también del cual era de aquí, y todas las obras de arte que en su momento Esteves reunió, que son fantásticas y maravillosas de todo el mundo. Reparte su tiempo entonces un poco en Rosario, unos meses aquí y unos meses en España. Y decide aquí construir un lugar, un retiro, una mansión para esos meses que está, que es el Castillo Morisco de Pueblo Encanto. Se trae de España todo lo que se construye aquí. El único material local que emplea es piedra y arena. Todo lo demás lo trae de España. Los azulejos, obviamente el mobiliario, la madera, e inclusive trae una veintena de obreros con sus familias, que son los albañiles que levantan todo esto. Buena parte de los cuales, cuando termina la obra, se quedan a vivir en Argentina como empleados de las industrias de Esteves. Esteves progresa, crea varias compañías tabacaleras, los famosos cigarrillos 43, que por ahí los que tenemos unos años recordamos como los 4370, pero los 4370 es una versión tardía de los 43, es creado por Odilio Esteves. ¿Y qué es lo que hace aquí? Aquí levanta el castillo, pero especialmente lo elige como lugar para, además de vivir esos meses que pasaba todos los años en Córdoba, realizar sus prácticas rituales, porque sabemos, por lo menos con certeza, que él pertenecía a dos órdenes iniciáticas esotéricas, la masonería y los caballeros de Heliópolis. Existe presunción de que también estaba vinculado a los Rosacruces, aunque de eso no tenemos evidencia todavía física cabal. Tanto es así que en el castillo ya lo vas a ver, es habitacional, pero también es ritual, dado que la simbología, el detalle, el mobiliario, el decorado, tiene que ver también con crear espacios para este tipo de prácticas. ¿Por qué elige Capilla del Monte? Seguramente porque sabía que este es un lugar energético muy particular. No te olvides que toda esta región, desde La Falda hasta Charbonnier, es un gran afloramiento cuarcífero. ¿Esto qué significa? Que hay una enorme concentración de cuarzo a nivel de la superficie, lo cual por supuesto le da propiedades energéticas muy particulares al lugar, y tal vez por eso el lugar episódicamente es lugar de recurrente de observación, no únicamente de ovnis, sino también de entidades no físicas, elementales, que periódicamente la gente, tanto el lugar como los turistas, reportan, comentan y comparten. Sospechamos que él supo, y esto lo vamos a ver en la recorrida, que aquí existía un sitio ceremonial indígena de indatable antigüedad, y vamos a hablar de eso cuando lleguemos ahí. Y que no es casual entonces que levante el castillo literalmente al lado de este sitio ceremonial, que de hecho permaneció prácticamente desconocido, creo que hasta el año 2003, si no me equivoco, que el anterior propietario de Pueblo Encanto, Carlos Lucianzov, decide redescubrir, decide limpiar y decide redescubrir. Pero eso vamos a hablar cuando lleguemos al mismo. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en lo que conocemos como el Bosque Encantado. Entre las cosas que hace Esteves elige este sector y siembra aquí todos estos árboles, prácticamente muy pocos de los cuales son autóctonos del lugar. La mayoría son especies exóticas, es decir, ajenas al lugar. Pero todas tienen propiedades medicinales o se las considera plantas de poder. Y si elige este lugar y le da este matiz, este cariz, es porque seguramente aquí también realizaba algunos de sus rituales a cielo abierto, tal vez vinculado a prácticas celtas druídicas. No me olvidemos que Odilio Esteves tiene una genealogía celtíbera fuertemente vinculada obviamente con los druidas, que no existieron solo en lo que actualmente es Gran Bretaña, sino también en lo que actualmente es España. Si caminamos un poco, vamos a llegar. El lugar merecería todo un análisis y un paseo desde lo arquitectónico. Recordemos que esta mansión tiene luz eléctrica antes que el pueblo de Capilla tuviera luz eléctrica. Eso que parece decorativamente un molino de viento, que nunca fue molino, fue la primitiva usina eléctrica de Esteves. Los piletones que hemos pasado recién,
Hay un video de 1928, una película en realidad de 1928 muda, que Esteves hace grabar simplemente para mostrar lo que él había hecho. Y uno puede ver todavía esos piletones con cascadas de aguas, con vegetación, con flores, en el momento de su apogeo. Esa era la cara visible, la cara, como digo yo, exotérica del lugar, ¿no? Ahora vamos a recorrer un poco la cara esotérica. Por ejemplo, esto que tenemos aquí. Una de las cosas que nos llama la atención es que Esteves decide crear un círculo de piedras y plantar estos árboles alrededor. Si observas el suelo, vas a ver que además de los caminos que vemos marcados por fibra de río, tenemos aquí un círculo que es absolutamente ritual, en tanto en cuanto no cumple otra función que delimitar un espacio rodeado de árboles con un antiquísimo árbol en su zona central. Vos preguntarás qué son esas cintas de colores que están colocadas ahí, y eso tiene que ver con una actividad que lleva ciertos grupos, entre ellos el que yo dirijo, Casa del Cóndor, vinculados a las prácticas de los pueblos originarios, que cuelgan aquí lo que llaman sus rezos. En la mentalidad y en la cosmovisión originaria, los rezos no son pedidos o imprecaciones a la divinidad, sino pedidos que se le hacen a la naturaleza por la salud, por el trabajo, por los demás, por los afectos, preparando estas bolsitas de colores, cada una de los cuyos colores representa un ámbito de la vida humana. Entonces hay una ceremonia, que sería extenso abundar ahora, donde se preparan estos rezos y se consagran a un árbol como parte de un contexto ceremonial. Nosotros elegimos este árbol para sostener viva la tradición iniciática de este punto en particular. Pero lo que te quiero llamar la atención es que la existencia de este círculo ritual demuestra esto que decía antes, que Esteves y su gente, además de las tenidas de logia, tenidas de la reunión masónica, ¿no? Las tenidas de logia que realizaba en el castillo, también practicaban otros tipos de ceremonias de distintas vertientes, distintas fuentes, y posiblemente esas fuentes tuvieran que ver con esto, con lo druídico, con lo celtíbero, y seguramente empleaban este lugar para ello. Hay una historia muy interesante mientras vamos caminando que contar sobre Esteves. Para cuando Esteves levanta el castillo, entre 1895 y 1908, que es lo que demoran las obras, Capilla del Monte, que si bien fue fundada en los primeros años del siglo XVII, era prácticamente un paraje en el medio de la sierra, comienza a ser trazada urbanísticamente. El trazado urbanístico de Capilla del Monte lo hace un alemán, Adolfo Dering. Dering era masón también, y hay crónicas de época que relatan la puja que tenían Dering y Esteves por la división de tierras. Dering compraba tierras que loteaba de acuerdo a un plan urbano, el actual de Capilla del Monte. Esteves compraba tierras, pero para colocarlas dentro del marco de su castillo, ¿no? Hoy en día Dering está sepultado en el cementerio de Capilla del Monte, donde su tumba es muy interesante porque además de ser significativa, digamos, se destaca, aparte de la cruz católica, tiene simbología masónica, para quien sabe reconocer lo críptico de la simbología, que recuerda precisamente su naturaleza. El hermano de Dering era grado 33 de la masonería en Córdoba y estuvo al frente de una logia que reunió a lo más acendrado de la ciencia de entonces. Digo dos nombres: Burmeister, naturalista alemán, nacionalizado argentino, y Florentino Meguino. Ambos masones también de grado 33, que pertenecían a la logia del hermano de Dering. Vuelvo entonces a Esteves. Esteves compra un título nobiliario y con el comienzo del siglo XX es conocido como el conde Odilio Esteves. Su título nobiliario, insisto, no era de sangre, no era de prosapia, sino como se estilaba. En ese entonces se compraba en España y por supuesto se hacían acreedores sus herederos. En el caso de Esteves, se casa con una dama de nombre Firma, oriunda de Rosario, y la hija de ambos, que era adoptiva, Lili, sí se casa con un conde de sangre en su momento y establece, cuando fallece el padre, su residencia no en Pueblo Encanto, sino en otra edificación relativamente cercana. Hoy en día creo que son cabañas, ¿no? y punto de camping, que se conoce como el 44. En realidad el 44 la gente dice de dónde salió el número, lo que nadie entendió, que es la palabra Lili, la L cruzada por la I,
la L cruzada por la I. Le dio su nombre y los sucesivos propietarios la llamaron simplemente el 44. Hay una anécdota muy interesante en esta historia porque Firma, la mujer, era una católica ultra ferviente. Yo he tenido oportunidad de leer el testamento de Firma y ella comienza diciendo: yo, fulana de tal, me declaro católica, apostólica, romana, viuda de Odilio Esteves. Es decir, su vínculo era absolutamente secundario porque lo primero era su creencia, y de hecho el castillo tuvo una pequeña capilla que Firma usaba. En esas épocas en las cuales la masonería todavía estaba excomulgada por la Iglesia Católica, a mí me resulta gracioso pensar las peleas familiares que había habido en esa pareja entre el marido librepensador, masón y miembro de la Orden de los Caballeros de Heliópolis y la mujer ultracatólica. Y ya es la segunda vez que te menciono esto de los Caballeros de Heliópolis. ¿Y qué era esto? Los Caballeros de Heliópolis es el nombre de una sociedad iniciática, probacionista, esotérica, de edad imprecisa. Bueno, todas las órdenes iniciáticas, digamos, reclaman antigüedades imprecisas, ¿no? Vienen desde la época de Egipto, vienen desde la Edad Media. El tema es que para fines del siglo XIX, los Caballeros de Heliópolis estaba conformado por lo más granado del comercio y la política mundial. Y te cito 3 nombres como referencia. Además de Esteves, era, por ejemplo, miembro de los Caballeros de Heliópolis, Francisco Piria. Francisco Piria era un uruguayo. De Piriápolis. Un uruguayo que provenía de una familia extremadamente pobre. Tan pobre que a los 7 años no lo pueden mantener más. Había muerto el padre en un naufragio y entonces la madre lo envía a él y al hermano a vivir y a estudiar con un tío jesuita en Italia. El tío, además de jesuita, era alquimista. Y cuando Esteves regresa a los 18, cuando Piria regresa a los 18 años, regresa con un acervo de conocimientos alquímicos que en pocos años lo transforman de ser un joven paupérrimo en la fortuna mayor de Sudamérica. Construye 60 barrios de Montevideo, funda Piriápolis. Y cualquiera que haya estado en Piriápolis, hay un nexo muy interesante entre Capilla del Monte y Piriápolis. Piriápolis es una ciudad absolutamente esotérica. Si vos mirás los planos originales que diseña Piria para el loteo y la venta de lotes, refleja la estructura del árbol de la vida de la Cábala, con 10 plazas y 22 calles que representan los 22 senderos de la vida. Todas las edificaciones que él hace construir tienen, al igual que el castillo, profusa simbología esotérica. Y hay una señal críptica, un guiño de ojo muy interesante. Piria hace instalar en un cerro que da al mar, en Piriápolis, el Cerro San Antonio, una imagen que conocemos como el Jesús hermafrodita. Porque vos venís caminando de atrás, ves una imagen de Jesús, la del Jesús misericordioso, con los brazos separados. Cuando das la vuelta resulta que está embarazado. Esta imagen del hermafrodita es una imagen muy fuerte en el lenguaje alquímico. Y hay este guiño que te quería comentar. El patrono de Piriápolis es San Antonio de Padua, buscador de los tesoros ocultos. La mayor parte de la gente asocia a San Antonio de Padua con un lado frívolo, ¿no? Que ayuda a las damas a conseguir novia y todo ese... Pero esotéricamente es el buscador de tesoros perdidos. ¿Cuál es el patrono de Piriápolis? San Antonio de Padua. ¿Cuál es el patrono de Capilla del Monte? San Antonio de Padua. Y hace unos cuantos años, una asociación radiestésica, la radiestesia, le contamos a la gente, es el arte de medir las energías telúricas mediante péndulos y otros instrumentos, detectó que del Cerro San Antonio a Capilla del Monte hay una fuerte línea de energía telúrica que vincula a ambos sitios. ¿Dónde muere en Capilla del Monte? En la capilla que llamamos neotemplaria, que habrás visitado, o la iglesia, como todos la conocen. Que Francisco Piria perteneciera a los Caballeros de Heliópolis es una certeza también. ¿Por qué? Porque Piria, cuando decide comprar los lotes y fundar la ciudad, decide llamarla Heliópolis. Y son sus asociados quienes le dicen: no, tiene que llevar tu nombre, que es lo que vende, que es lo que la gente conoce, y por eso pasa a llamarse Piriápolis. En esa época había también un portugués, Antonio Carvalho Madeiro, otro hombre que pertenecía a una familia de clase media-baja, tenía familiares en Brasil, viaja a Brasil, se le ocurre hacer negocios de importar maderas a Portugal desde Brasil y en pocos años hace una gran fortuna. Carvalho Madeiro construye en un pueblo llamado Sintra, muy cercano a Lisboa, su propio pueblo encanto lleno de simbología esotérica. Los tres eran contemporáneos, los tres
pertenecían a la misma orden iniciática y posiblemente los tres hayan estado en comunicación. ¿Sí? Vamos. Esto que estamos aquí se conoce como el patio de la Condesa, ¿sí? Doña Firma, la mujer de Odilio Esteves. Tiene una distribución muy interesante. Tenés una fuente donde la mayólica es esto que te decía, traída toda desde España, de hecho es sevillana, es origen. Toda la mayólica que vas a encontrar en las columnas de las luces, en el único par de jarrones que quedaron de 24 que supo haber en su momento, es mayólica sevillana. Y aquel sillón que está allí se conoce como el sillón de la Condesa. Ahí doña Firma se sentaba por las tardes con sus amigas locales a hablar de sus cosas. Si vos observas allí y observas allí, vas a ver dos asientos semicirculares. Esos asientos eran para la servidumbre. El personal tenía que estar sentado ahí mientras las señoras conversaban aquí de sus cosas sin escuchar, pero a la vista, porque si alguna necesitaba algo, levantaba un dedito y venía corriendo a atenderla. Qué bárbaro. Vamos por aquí. Es impresionante. Hay que ver que en esa Cuánta época, energía que hay acá, ¿no? Cómo se siente. Hay que ver que en esa época Esteves hizo cancha de tenis, cancha de cricket, un deporte de minorías adineradas que tenemos aquí. Y vas a observar que ahí hay un puente que está hecho en material, pero reproduce un puente de leños, de tronco. Vas a ir un puentecito de mayólica. ¿Por qué la diferencia? Porque ese puente solo lo empleaba doña Firma, don Odilio y sus amigos. El personal tenía que entrar por aquel puente. Claro. No podía pasar por el puente de la Condesa. La Condesa, que tenía ese balcón que vemos allí, que se lo conoce como el balcón de la Condesa, porque daba precisamente a sus aposentos y cuando el tiempo estaba destemplado, bueno, se reunía precisamente en esa galería superior. Como nosotros tenemos todo sangre azul, vamos a pasar por el puente de la Condesa. Qué hermoso esto. Esto es... Todas las cerámicas son pintadas a mano. Y llegamos a lo que es propiamente la entrada del castillo. Es decir, lo que se ve del otro lado, desde el arco de ingreso, es la salida. La entrada era esta. Esta fuente, en sus épocas gloriosas, cuando tenía agua y funcionaba, estaba cubierta por el agua que daban estas ranitas con las cabezas bañadas en oro. Hay una historia, cuando muere doña Firma, yo te contaba que la hija se desentiende de esta propiedad. De hecho se vende, pasa por sucesivas manos. Bueno, ahí estamos. Sí. Hablábamos de la piscina romana, también construida por el conde. Se llama piscina romana porque los laterales son peraltes inclinados, son muros inclinados. Así está. Que esto sirve primero para quien quiera nadar, nada por el centro, quien quiera hacer pie, se mantiene cerca del borde, pero además es muy cómodo para descansar tomando sol, porque estando en el agua te recostás sobre el muro inclinado, ¿no? Te apoyás en los barandales y te quedás ahí a dormir una siesta. Bueno, este es el dique que te comentaba anteriormente. Ahora fuera de uso. ¿Sí? Pero este es el dique que construye, que decora, por supuesto, con distintos niveles, cisnes y demás. Y acá comienza una de las cosas más interesantes, que es la recorrida por el Pucará del Uritorco. ¿Qué es el Pucará? La palabra Pucará es una palabra quichua que significa fuerte, fortaleza o sitio ceremonial. El Pucará es un lugar elevado, uno lo ve muy comúnmente en el horizonte cultural de los calchaquíes, de los diaguitas. Es un sitio elevado, modificado, construido artificialmente, ya sea para observación y protección militar o para realizar ceremoniales. Yo te contaba que el anterior dueño, Carlos Lucienzov, emprendió una tarea que no se había hecho en las décadas anteriores. Toda esta zona donde vamos a penetrar ahora, rocosa, era vegetación cerrada. Muy onerosa de limpiar, porque aquí no se trata de venir con una bordeadora, ¿no? o una máquina de cortar el pasto y pasarlo, sino que hay que entrarle a machete, motosierra, que el amigo Ricardo que nos acompaña lo vive en su terreno permanentemente. Y siempre se había dejado estar eso por cuestiones económicas. Carlos Lucienzov un momento dice, no, voy a recuperarlo para que la gente que viene a pasear pueda subir, tenga una mejor vista. Y cuando empieza a limpiar, empieza a descubrir cosas que le llaman la atención. Contrata a un arqueólogo de la Universidad de Catamarca, de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Catamarca, quien viene, y hace un informe y dice, sí, acá tenemos realmente un sitio ceremonial. Poco tiempo después llegó yo, de hecho ahí es cuando nos conocemos con Carlos personalmente,
hago también un relevamiento del lugar y tengo la absoluta convicción, tengo dos convicciones, una de que es un sitio ceremonial indígena y dos, que no tiene nada que ver con el horizonte cultural de los indígenas conocidos de la zona. Esta es una zona que ocupaban los mal llamados comechingones. Digo los mal llamados porque la palabra comechingón es una palabra despectiva. El nombre correcto de la etnia era Genia Camiare. De hecho, los Genia Camiare solían estar casi permanentemente en conflicto bélico con otra etnia muy cercana que era la de los sanavirones. Los sanavirones a las vizcachas le decían Comchingó. Y como los Genia Camiare solían vivir en cuevas semisubterráneas o bajo aleros en las cavernas, despectivamente lo llamaban los Comchingó, los comechingones. Decirle comechingones a los Genia Camiare es un error tan profundo como llamar tobas a los com, que es un término despectivo, toba, y hoy sabemos que lo llamamos com. Ahora bien, si vos te acercás a este lugar desde la entrada, lo único que ves es un aparente afloramiento natural de rocas. A vos te dicen, es el Pucará, y vos decís, yo de aquí de Pucará no veo nada. Por eso yo cuando suelo recorrer el lugar, y traigo como a vos, gente para que lo conozca, en vez de comenzar por la entrada, comienzo por aquí atrás, que es donde apreciás realmente la naturaleza de Pucará del lugar. ¿Se comprende? Ahora, se comprende, pero hay que verlo. Entonces, ¿vamos por aquí? Vamos a ver. Impresionante. Estamos en Pueblo Encanto, Capilla del Monte, Córdoba, con Gustavo Fernández, que es una de las personas que mejor conoce esta temática. Si vos observás las construcciones en el lugar, vas a encontrar dos tipos de construcciones. Piedra sostenida con cemento, con argamasa. Esto es lo que hicieron los obreros de Esteves, esto es de fines del siglo XIX. Pero vas a encontrar muros de pirca. La pirca es la piedra trabada, sin argamasa, sin cemento, que lo puedes encontrar en el norte de Argentina en un montón de construcciones indígenas. Si observas con atención, vas a ver un muro de pirca frente a nosotros, otro muro de pirca ahí, otro muro de pirca más arriba. Esto es lo que se llama un pucará, una pirámide escalonada. ¿Cómo era la construcción? Se levantaba un muro, se rellenaba de tierra, se afirmaba y apisonaba, se levantaba el siguiente muro, se llenaba de tierra, se afirmaba y apisonada, se levantaba el tercer muro y así los niveles que quisieras hacer. Si los contás cuando estemos arriba, vas a encontrar 7 niveles aquí y ves claramente la forma piramidal. Es decir, ¿qué hicieron aquí los constructores? Que insisto, no fueron los Genia Camiare, por un par de detalles que te voy a mostrar cuando estemos arriba y adentro. Lo que hicieron fue aprovechar la geografía del terreno y modificarla artificialmente. Es decir, en vez de levantar el Pucará en una superficie plana de la nada, con mucha lógica y sensatez, aprovecharon la fructuosidad del terreno para complementarlo con muros de pirca y niveles apisonados y darle esta funcionalidad que decimos. Insisto, si vos ingresás por el lugar donde en realidad vamos a salir, vos decís, estas son piedras simplemente en el medio de la nada. Si vos lo mirás desde aquí, vos te das cuenta que este es el trabajo artificial, que por el tipo de muro, además de otros detalles que te voy a señalar, es absolutamente prehispánico. ¿Correcto? Tenés 7 niveles hasta llegar a la parte superior. Vamos a hacer ahora una pequeña vueltita y vamos al siguiente punto. Impresionante. Ahora arriba. Sí, sí. Te toca
una piedrita cualquiera del camino. Agarro una piedrita. Este es realmente el ingreso al Pucará. Aquí está el punto que te señalaba antes. Si nosotros hubiéramos entrado por aquí, vos dirías, bueno, pero yo lo que veo son piedras que pueden ser naturales. Yo no sé si aquí realmente ha habido evidencia de una ingeniería prehispánica. Por eso venimos desde allá, que es donde se observa claramente la presencia de esa ingeniería. ¿Correcto? Este es el ingreso. La tradición ancestral que nosotros respetamos es que cuando se ingresa en el Pucará, se deposita una piedra en ofrenda a la Pachamama en cualquiera de los 3 niveles que observamos ahí, que representan los 3 niveles de la cosmovisión andina. El Ucupacha o inframundo, el Caipacha o mundo terrenal y el Hanakpacha o mundo celestial. Frente a él tenés esa roca Iesta, que posiblemente haya sido un Intihuatana. El Intihuatana significa en quichua amarradero del sol, y es una piedra ceremonial alrededor del cual gira la celebración de rituales andinos. Fueron trabajadas artificialmente, está terriblemente erosionada por el tiempo, entonces se puede debatir, realmente es artificial, si el trabajo es artificial, es natural, es apenas una casualidad que este promontorio rocoso que parece zigzaguear de pronto emerja o fue labrado a propósito. Consideramos que fue labrado a propósito porque tiene mucho sentido en el contexto de cosas que vamos a ver ahora. Aquí ya comenzamos a ver los diferentes niveles que veíamos desde abajo, ¿sí? Hay distintos senderos según la práctica, vamos a tomar por este. Ahí tenés claramente visible el muro de pirca artificial. Aquel tanque de agua fue construido por Esteves, quien además de aprovechar el lugar, sabía que ahí podía colectar agua de lluvia y por gravedad tenía un depósito interesante del líquido que aquí por ahí no es tan frecuente. Qué impresionante. Vamos a pasar por esta pequeña puerta o acceso. ¿Esto lo descubriste vos? No, esto lo descubre Carlos Lucianzó. Ajá. Y el contexto y la mirada que estoy dando ahora sí es el producto de mis investigaciones. Esto es evidentemente artificial y es evidentemente prehispánico. Esto no lo hacen, insisto, los españoles y sus obreros que afirmaban la roca con cemento. Esto es piedra trabada y apoyada, esto es un muro de piedra. Y vamos a llegar a lo que es una de las cosas más interesantes del pueblo. Ah, lo que es esto. Y lo interesante son estos 2 orificios. ¿Qué es lo que tiene esto interesante? Yo te había mencionado, estuvo trabajando un arqueólogo de Catamarca y hace un estudio y él llama la atención sobre esto, que a él lo desconcierta y desconcierta a todos quienes se les hace el planteo. Esto es granito. El granito está formado por cuarzo, feldespato y mica. El granito no horada naturalmente. Hay otras rocas, las rocas sedimentarias por ejemplo, que cuando en el proceso de enfriamiento tienen una burbuja de aire, la burbuja al reventar deja un hueco natural. El granito fragmenta, se raja, se rompe, pero no horada naturalmente. Lo cual significa que todo orificio que encuentres en el granito, alguien lo hizo. Ahora, ¿cuándo lo hicieron? ¿Ves esta tonalidad naranja rojiza que está aquí? Esto es un sedimento llamado limonita. La limonita se produce por la oxidación natural del granito expuesto a los elementos en un determinado periodo de tiempo. La profundidad de la limonita permite datar desde cuándo este orificio fue hecho. Es decir, la limonita empieza a formarse, obviamente, después que el orificio se hace. Y el estudio de la Universidad de Catamarca señala que para que haya esta capa de limonita, este orificio tuvo que haber sido hecho hace 8000 años. El problema que tenemos aquí es que los genia camiari, insisto, los mal llamados comechingones, tienen una antigüedad máxima de 5000 años, es decir, 3000 años antes de Cristo. Con lo cual, esto es a su vez 3000 años anterior. Y además no responde al trabajo de los mal llamados comechingones, ¿no? Habitual. Y además es interesante, esto no es algo episódico. Llegando a la cumbre del Uritorco,
en un punto que se conoce como el manantial o el ojo de agua, que es un manantial que fluye naturalmente, hay una inmensa cabeza de cóndor. No es una piedra que parece un cóndor, es una cabeza de cóndor tallada, con sus ojos, con su cresta, con su pico. Nadie sabe quién la hizo y cuándo, pero una cosa es seguro, no la hicieron los comechingones. Y en la cumbre del Uritorco mismo tenés morteros ceremoniales. Morteros en la roca que no se usaban para moler granos para la alimentación, sino para prácticas rituales. ¿Qué tipo de práctica ritual? Un ritual se llamaba fumar la piedra. ¿Qué era fumar la piedra? Colocar en el mortero tabaco, plantas alucinógenas, lo que fuere, y por un conducto y un orificio al costado de la piedra se absorbía ese humo. ¿Cuál es la razón de ese ritual? Entrar en comunión con la piedra, que es esa montaña, y quien hacía el ritual, por participar de él, fueran solo uno. Esto tiene una particularidad. Si vos metés un palito por acá atrás, vamos a tomar este ejemplo, va a ser más fácil de ver. Si vos metés ahí un palito, esto está hueco, ¿ves que va hacia arriba? Hay un hueco que entra. Sí. Este hueco asciende, hace una curva y como un sifón sale en la roca del otro lado. ¿Para qué? Suponemos que para el mismo tipo de ritual que se hacía en el mortero de la cumbre del Uritorco, para fumar la piedra, pero hay un problema técnico. ¿Cómo? Los taladros taladran en línea recta. ¿Cómo taladrás desde aquí o desde arriba en zigzag un canal dentro del granito, que es el tercer elemento en dureza en el planeta Tierra? Y hace años. Y hace 8.000 años. Hay es casi un mito, ¿no?, que circula con más fuerza en Bolivia, Perú, parte de Brasil que aquí, que dice que los pueblos de esa época conocían una combinación de plantas del Amazonas que ablandaba la piedra. Así que ellos sabían que mezclando con cuidado ciertas plantas, la piedra se ablandaba. Si realmente tenían ese conocimiento, eso podría explicar, sin necesidad de una tecnología, diríamos, extraterrestre, podría explicar cómo hicieron esto, pero sigue siendo solo una especulación. Lo cierto es que aquí tenés un espacio, si vos metés un alambre, que es lo que hemos hecho con Carlos, el alambre lo va subiendo, hace una curva y sale arriba. Algo que no se puede explicar en términos convencionales. Y es la antigüedad de este sedimento de limonita lo que permite decir que este sitio debe estar en los 8.000 años de antigüedad, porque evidentemente esto se hizo a posteriori y en función de lo que es todo este lugar. ¿Cuál es el significado de estos dos orificios? Posiblemente se vincularon con algunos ritos de la fertilidad, en tanto uno puede representar el ombligo y el otro la vagina, y hacer determinados rituales que tuvieran que ver con propiciar la fertilidad femenina. Pero es simplemente una especulación. Lo cierto es que, lo importante digo, es que está aquí la evidencia. Si nos desplazamos un poco, tenés rocas. Vos pensás que estas rocas, que son de época otra vez, porque esto es un muro de Pirca, no está cementado y forma parte de la construcción original, pensá el tonelaje que tienen de peso estas rocas y lo que significa moverlas y colocarlas de esta manera. Podrían haber empleado un montón de rocas pequeñas y digamos, qué muro de Pirca interesante, pero fíjate lo que emplearon en este lugar para construir este muro. Seguimos. Tenemos una rampa de acceso. Realizan algunos fuegos rituales ciertas fechas en el año frente al Uritorco, como por ejemplo el día de la Pachamama, los solsticios, ¿no? Todavía digamos es un lugar frecuentado y empleado para prácticas de esta naturaleza. Pero vení por aquí. Me detengo en esta roca. Yo esto te vi en un video. Ajá. Sí. Esto lo llamamos el sillón. ¿Qué sé yo? Evidentemente porque adopta
la forma de un sillón. Muy cómodo por otro lado, ¿no? Pero hay un detalle muy interesante. La alineación de este sillón es perfectamente este-oeste. Y si vos te acostás aquí y separás los pies, vas a ver una roca bola que sobresale en la estribación de, de aquella pequeña sierra. Detrás de esa sierra se encuentra otro punto ritual importantísimo, que es Paso del Indio en los Mogotes. No sé si te llevaron a Paso del Indio. Me hablaron. Te tienen que llevar. Bueno, en Paso del Indio es una fractura en la roca donde solo se puede pasar de costado, trepando de costado. Es posiblemente el punto energéticamente más fuerte de toda la región. Sigue siendo un punto muy limpio energéticamente. Mucha gente asciende, llega hasta un lugar y no se anima a hacer el paso. Cuando llegás arriba del paso, además de tener una vista fantástica, sentís la energía del lugar. Pero eso se llama Paso del Indio porque era empleado como lugar del primer rito de paso de los niños geniacamiares cuando entraban en la madurez. El primer rito era que el niño tenía que ir un anochecer solo hasta ahí, ascender el Paso del Indio, quedarse una noche solo en la cumbre y al amanecer descender otra vez solo. Y ahí comenzaba un año de rituales, muchos de los cuales se llevaban a cabo en lo que conocemos actualmente como el zapato, junto al dique El Cajón, ¿sí? Y el primero de los ritos era precisamente ese, que está, por lo menos geométricamente, alineado con este lugar. Vamos ahora a otro lugarcito. Y otro aquí. El interesante que nos vamos a detener es este, porque aquel posiblemente haya sido uno que se realizó, ahora voy a explicar para qué, no funcionó, entre comillas, y se pasó a este. Recuerda lo que te decía, el granito no grada circularmente. Por lo tanto, si hay una perforación de este tipo, esta perforación es artificial. Ahora, ¿para qué era esta perforación? Esto era un calendario. ¿Cómo funcionaba como calendario? Imagínate X años atrás, 1000 años atrás. No había luces artificiales, el cielo era un baldazo de leche, y vos tenías esto lleno de agua hasta cierto nivel, que no puede pasar porque hay un canal de drenaje que evacúa el agua sobrante. El canalcito ese que tenés ahí. Es decir, el agua sube hasta cierto nivel y no puede subir más de eso porque se va por ese canal de drenaje. Los chamanes se ubicaban alrededor de este pequeño piletón y observaban el reflejo de las estrellas. Como sabemos, las estrellas no solo se mueven todas las noches, sino que su posición relativa cambia según la época del año. Había que determinar fechas para siembra, para recolección, para rituales, para matrimonios, para lo que fuera. Pero no tenían un calendario. ¿Cómo lo hacían? Sencillo. Se ubicaban aquí y si veían que determinada estrella entraba en la imagen especular, en el reflejo, era que había llegado el momento de determinada ceremonia. Cuando esa estrella, al paso de los meses, salía, siempre en el mismo momento del día, de la noche en realidad, salía del campo visual reflejado, había terminado el periodo de lo que fuere. Vos me dirás, ¿por qué no miraban simplemente el cielo? Es muy sencillo, porque si vos mirás una estrella cualquiera del cielo, ¿cómo distinguís si está un poquito antes o un poquito después del momento que vos necesitas para iniciar una actividad? Pero cuando esa estrella que elegiste, que por observación de siglos sabías que significaba temporalmente, en la línea del tiempo algo, cuando esa estrella aparecía reflejada en el espejo de agua, sabías que había llegado el momento, es decir, la época del año, para determinado tipo de celebración o de actividad. ¿Bien? Estamos aquí en la cima del Pucará del Uritorco, frente al Uritorco, o Cerro Macho, Cerro Vero, que es el del medio, y Las Gemelas, que se llaman aquellos dos picos gemelos, valga la redundancia, que encontramos allí. Es muy interesante porque el Uritorco seguramente ha sido empleado para ceremonias de tipo solar o masculino, mientras que Las Gemelas, ceremonias del tipo lunar o femenino. En la cumbre de Las Gemelas encontrás apachetas, que son apilaciones de piedras, como pequeños montículos de piedras, que son ofrendas a la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra. Mientras que, como dije, en el Uritorco encontrás la cabeza de cóndor, morteros para fumar la piedra, que eran actividades excluyentemente masculinas. Bien, vamos a bajar
8 circulitos que forman un octógono. El octógono es un símbolo místico omnipresente en las culturas ancestrales. Y esvásticas de brazos curvos. Mira vos. No te olvides que el nazismo toma la esvástica de Oriente. Además, Hitler dijo una vez en un discurso: quien crea que el nazismo es solo un movimiento político no entiende de qué se trata, ¿no? Hay otra mirada. Y además es octogonal. Vos te parás dentro de la iglesia y contás los lados, y las únicas iglesias octogonales en el mundo son las templarias. En la Argentina tenemos 2. Bueno, ¿sabes que es igual a una iglesia templaria que yo vi en uno de estos pueblitos del Camino de Santiago? Es igual. Claro. Bueno, igual por... El norte de España y Portugal es omnipresente la presencia templaria. Sí. Bueno, en Argentina hay 2. Una es esa, y otra es la capilla privada de Justo José de Urquiza, en el Palacio San José. El tipo se hace una capilla octogonal y además con los símbolos masónicos en el altar central. La escuadra, el compás, el martillo, re loco. Como el tipo era omnipoderoso en su momento, el cura tenía que ir, callarse la boca y dar la misa igual, ¿no? Pero se los refregaba en la jeta. Bueno, esto es lo que mitad de broma y mitad de serio con Carlos Lucianzov llamábamos la clínica. ¿Por qué? Porque sospechamos que este lugar, esto obviamente también es artificial, porque otra vez el granito no orada, naturalmente. Entonces, esto se usaba para prácticas de sanación. Yo no traje ninguno de los instrumentos del instrumental chamánico, pero si vos te sentás, te recostás aquí, apoyando los pies, fíjate que tiene su pedestal y todo, y hacia el interior yo hago sonar una caracola, o toco un tambor, o canto determinados cantos, la vibración que recibe el cuerpo humano ubicado ahí es poderosísima, al punto que después de unos minutos de estar haciendo a la persona, la tenés que volver a centrar en su eje de equilibrio. ¿Cómo lo haces? Haciendo que venga a este menhir, esa piedra anguiesta, apoye sus manos y permanezca unos minutos de pie, anclándose otra vez en su cuerpo, apoyada en este lugar. ¿Bien? Esto es el Pucará, pero aún tenemos una cosita más para mostrar, si me acompañás, que es el único laberinto de cuarzo del mundo. Vamos. Esto es cuarzo. Cuarzo blanco y cuarzo rosa. De más está decir a esta altura de la historia las propiedades energéticas de los cuarzos. Como el terreno es levemente inclinado, como se aprecia, al hacerlo decidimos hacer lo siguiente. En primer lugar, un pequeño detalle introductorio, ¿no es cierto? La extensión que tiene caminar hasta llegar al cuarzo del centro es de exactamente 443 metros. Vos te pones a caminar, lo medís y son 443 metros. No parece que fueran 4 cuadras y pico, pero tenés 4 cuadras de caminar. 443, 4 más 4, 8, 8 más 3, 11. Respetamos otra vez, 443 cuando salís, 11 más 11, 22. Esto que te decía de la simbología de los números. Vos vas a ver que hay 8 troncos enterrados con cuarzos arriba. De hecho, todos los cuarzos están colocados sobre rodajas de madera. ¿Por qué? Porque si el cuarzo va directamente al suelo, disipa su energía hacia la tierra y no ejerce el efecto que se espera que ejerce. Vos me vas a decir siempre un lugar. ¿Y cuál es el efecto? El laberinto se usa para lograr estados modificados de conciencia en la meditación. Esto no se recorre turísticamente, sino se recorre en estado de meditación, trabajando contenidos y aprovechando la energía del cuarzo mientras haces esta caminata por el laberinto que, como decía la cartela que te mostré recién, tiene una omnipresencia iniciática en todas las culturas. Bien, te hablaba de estos 8 troncos. Vas a ver que los troncos, algunos son cortitos, otros son más altos, y todos tienen arriba cuarzos muy grandes. ¿Por qué? Porque como el terreno es inclinado, al colocar estos troncos con sus distintas alturas, logramos que los 8 cuarzos estuvieran todos en el mismo plano, que te intersectan en el centro del pecho, o lo que conocemos como el plexo solar. Y el 8, otra vez yo te hablé del octógono en la capilla, de Capilla del Monte, es decir, respetando otra vez el simbolismo esotérico que tiene el octógono. En la parte central, un pequeño cuarzo rosa, ¿lo ves? Triangular. Entonces la gente hace la caminata, reposa sus manos sobre el cuarzo con los ojos cerrados, permanece un par de minutos cargándose de energía y vuelve a salir otra vez. Esto es hermoso de caminar y es doblemente hermoso de caminar de noche.
permitite la experiencia en algún momento de venir aquí y hacer el recorrido de noche. Es interesante que desde los años que lo hicimos, en ningún otro lugar se haya... No es fácil reunir esta cantidad de cuarzos y tomarse el trabajo de trazar todo esto, ¿no? Y yo supongo que eso es la razón y el mérito por el cual sigue siendo el único laberinto de cuarzo del mundo.